casa, Radiant Church, qué alegría estar en casa. Hoy es el último domingo de este año y estamos en el mejor lugar, así que los felicito, gracias a Dios, porque hasta el día de hoy nos permite disfrutar de su presencia, reunirnos con libertad aquí y celebrar su amor, su gracia, su misericordia. Saludamos a los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube de Radiant Church. Dios les bendiga y le agradecemos a nuestro gran equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo asombroso. Bueno, voy a darles el título del mensaje de hoy. El título es Confía en el plan de Dios. Hemos estado hablando del marco del nacimiento de Jesús, el contexto, todas esas cosas que rodearon este evento que marcó la historia, el nacimiento de Jesús. Tenemos como visitante hoy a Manuel, ¿verdad? Manuel, ¿es correcto? Sí, Manuel de Guatemala nos visita, bienvenido. Díaz, ¿verdad? Papá de nuestro hermano Giovanni, bienvenido. Gracias a Dios por visitarnos. Sí, gracias a Dios, bienvenido. Qué bueno que estamos juntos una vez más, hermano. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 2, del 7 al 23, por favor. Si usted trae su Biblia, puede abrirla en ese pasaje o puede seguir la lectura aquí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y rechaza el consuelo porque ya no viven. Después que murió Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por el profeta: lo llamarán Nazareno. Creo que faltó el último verso ahí en la pantalla. ¿Sí? 23, ok. Bueno, ahí está. Entonces, aquí fue donde nos quedamos en la semana pasada. Y es muy interesante la visita de los sabios que vinieron del oriente para celebrar el nacimiento de Jesús.
Y es muy interesante también, quise que leyésemos toda esa parte para que usted pueda notar los detalles que destaca el escritor Mateo, donde dice 3 veces: para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Lo que estamos viendo aquí es cómo Dios tiene el poder de acomodar cada cosa en el tiempo preciso para cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Dios ha determinado algo para ti, Él tiene un plan y Dios va a mover lo que Él tenga que mover para cumplir ese plan en tu vida. Y es muy interesante también ver cómo Dios puede usar los medios que menos nos imaginamos, cosas que escapan a nuestro entendimiento. Desde el Antiguo Testamento Dios se manifestó de formas sorprendentes. En alguna ocasión Dios usó incluso a una burra para hablar, para dar un mensaje, pero también usó una columna de nube, una columna de fuego. Dios usó diferentes elementos, prodigios, señales, simbolismos para dar un mensaje y para que las personas a través de esas señales pudieran llegar a un punto de encuentro con Dios, llegar a conocer a Dios. De manera que es muy interesante ver en este pasaje que acabamos de leer cómo Dios preparó cada una de las cosas para que se cumpliera todo lo que Él había dicho que tenía que suceder. Sabes, Dios tiene un plan para tu vida y Dios se está moviendo a tu favor aun cuando tú y yo no nos damos cuenta. Dios está moviéndose, Dios está trabajando. Las personas involucradas en esta historia en ese tiempo ni cuenta se daban, no estaban ni siquiera conscientes. Mira qué interesante, para que María y José pudieran llegar a Belén, donde nació Jesús, porque estaba escrito que debería nacer en Belén. Para que José y María llegaran ahí, Dios influenció la mente del emperador César, y César mandó a hacer un censo justamente en ese tiempo para que coincidiera, una coincidencia o una diosidencia, para que llegara María y José y justo en ese tiempo pudiera dar a luz al Mesías, como estaba escrito. ¿Cómo podemos explicar que Dios puede usar incluso a hombres que están alejados de Él, de una comunión con Él? Hombres que estén en el gobierno, hombres que están en alguna otra posición, hombres que están alejados de esa comunión con Dios. Dios puede usar a las personas que Él necesite o que Él quiere usar para cumplir el propósito que tiene para nosotros. Entonces es impresionante hablar de ese censo y de ese cumplimiento. Y también es interesante ver cómo estos sabios que venían de lejos, del oriente, los estudiosos dicen que probablemente ellos tuvieron que recorrer 2000 kilómetros de distancia para llegar hasta Belén, hasta donde estaba el niño. Imagínate un viaje a pie o en camello de 2000 kilómetros. ¿Cuánto tiempo, cuántas personas involucradas, cuánto gasto, cuánto todo lo que tuvieron que hacer para llegar hasta donde la estrella los estaba guiando? Y esto es muy interesante porque ellos venían de un pueblo o de un lugar lejano de donde Dios había plantado a su pueblo. Recordemos que Dios escogió a una nación, a una familia de Abraham para que se convirtiera en nación, y ese era el pueblo a través del cual Dios se revelaba, a través del cual vendría la salvación. A través de ese pueblo nos vino la palabra de Dios, nos vinieron las profecías. A través de ese pueblo Dios se dio a conocer al mundo como el Dios verdadero. Fuera del pueblo de Israel, todos los demás pueblos, por la necesidad religiosa que hay en todo ser humano, ellos adoraban, pero adoraban dioses falsos. Ellos adoraban en la ignorancia. Ellos prácticamente estaban en la oscuridad espiritualmente hablando. No había manera de que ellos conocieran a Dios verdaderamente, porque Dios solamente se revelaba a través del pueblo de Israel. Pero vemos aquí cómo Dios pone esa estrella allá en el lugar más oscuro, en el lugar más lejano, en el lugar más apartado, donde estaban aquellas gentes, los gentiles, personas que para el pueblo de Dios eran personas que Dios había rechazado o que Dios no estaba interesado en ellos.
Entonces Dios pone su gloria allá, pone la estrella allá, pone esa señal para atraer a esa gente hasta Jesús, a un encuentro con Jesús. Y lo que estamos viendo aquí es la intención divina. Dios es capaz y está interesado de ir a los lugares más oscuros, más alejados, donde hay ignorancia, donde las personas están esclavizadas con ideas, con creencias, con religiones, y desde ahí el Señor poner una luz, una señal para atraerlos a un encuentro con el Dios verdadero, que es Jesucristo. Dios, a través de estos hombres sabios, nos está mostrando que el plan de Él es salvar a toda la humanidad. Tú y yo estamos representados en esos hombres del oriente que llegaron con regalos hacia Jesús. ¿Por qué? No solamente porque ellos vinieron y se rindieron y adoraron, como muestra de que toda la tierra adorará un día al Señor, toda la creación adorará al Señor, sino como muestra de que aunque tú y yo estábamos descalificados, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos alejados de la gloria de Dios, estábamos en tinieblas, estábamos allá, sí, donde no había manera de que conociéramos a Dios. De allí Dios nos sacó, y ahí Dios nos trajo a su luz admirable para que nos encontráramos con el Cristo verdadero. Tú y yo hemos seguido a esa estrella, ese mensaje, esa gloria, esa palabra, ese evangelio que un día abrió nuestros ojos y pudimos ver dónde está el Rey de los judíos que ha nacido. Hemos venido a adorarle, hemos visto la señal, hemos escuchado su voz. El Señor nos trajo para conocerlo a Él. Vemos el interés de Dios de salvar a la gente. Entonces, otra cosa interesante en el contexto del nacimiento de Jesús, ¿sí? Es ese censo que forzó a María y a José en el tiempo exacto para venir a Belén y que Jesús naciera allí. Yo pienso que María y José estaban enfocados en otras cuestiones. Tal vez María preocupada por su embarazo, sus malestares, sus síntomas, la jornada, el trayecto y tantas cosas que estaban alrededor de ella por cuestión de que había quedado embarazada antes de casarse, y todas esas cosas posiblemente ocupaban su mente, como nuestra mente es ocupada muchas veces por asuntos de la vida, del ir y venir, y escapa a nuestro entendimiento lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Muchas veces tú y yo estamos preocupados por asuntos de la vida diaria y perdemos de vista que detrás de todo aquello, detrás de las cosas que están pasando, Dios está moviéndose para llevarnos a un punto donde miremos la gloria de Él. Si tenemos la actitud de obediencia que tenía María y José, Dios va a abrir camino. Tú y yo no tenemos que preocuparnos por el cómo, por el cuándo, ¿sí? Sino que Dios, si nos llamó, dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, los que tenemos ese llamado, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que tú y yo estamos dentro de ese plan, dentro de la economía del reino de Dios, en donde todas las cosas que están sucediendo sobrenaturalmente, cosas que tú y yo no percibimos muchas veces, pero Dios está ahora mismo, mientras yo estoy aquí hablando y tú estás aquí, Dios está moviéndose, Dios está haciendo algo a tu favor, guiándote, llevándote, abriéndote paso, revelándose a tu vida, tocándote, dándote un nuevo entendimiento, una nueva revelación. O tal vez mientras tú y yo estamos aquí, Dios está haciendo algo en otras personas que Dios está usando para que sean relaciones, conexiones divinas que nos lleven al punto que Dios tiene planeado para nosotros. Así que Dios puede usar a la persona que menos te imaginas para hacerte avanzar en su plan. Herodes era un hombre sanguinario, era un hombre tremendo, era un hombre malo, con unos alcances de perversión y de maldad inimaginables. Herodes, el rey Herodes, mandó matar a su esposa y a sus hijos para que no ostentaran su trono. Los mandó matar porque él pensaba, él estaba tan enamorado de sí mismo y de su posición y de su trono, que quiso matar a su familia para que no estuvieran pensando cómo deshacerse de él y llegar y ocupar el lugar que él tenía. Dijo, mejor los mato. ¿Qué hombre tiene ese nivel de maldad? Pero también, como era tan malo y sabía que el día que él muriera, la gente probablemente se iba a alegrar,
Dijo, para que en mi día de muerte haya lágrimas, haya llanto. Ese día que yo muera voy a decretar que a otros también los maten, para que por lo menos lloren por ellos, pero que haya llanto en mi día de muerte, en mi funeral. Fíjate los alcances que tenía este hombre. Pero Dios es capaz de usar a cualquier persona, un emperador, un rey, un hombre, una persona, la que tú menos te imaginas, puede colaborar sin que ella o él se den cuenta para que tú avances en el plan de Dios. Así se mueve Dios. Entonces, la mayoría de las veces no entendemos en el momento, lo entendemos después. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que han estado años atrás tal vez en alguna situación y usted pensó, Dios me abandonó, Dios no me escucha, esto es el final, o ¿por qué está pasando esto? Y en el momento no entendió, y ahora usted dice, oh, es que yo entiendo que eso estaba pasando porque Dios estaba preparándome, Dios estaba moviendo algo, Dios estaba abriendo camino, Dios estaba revelándose a mi vida, Dios estaba haciendo algo, y ahora lo entiendes. Así es Dios, ¿sí? No sé cómo sientes que estás terminando el año. Tal vez no sientes que estás terminando el año como tú lo planeaste, pero quiero animarte. Dios está trabajando a tu favor. Él no se ha olvidado de ti. Él no pierde el control de cada detalle de tu vida. Dios se mueve de forma sobrenatural. No podemos dejar de observar también la protección que Dios le dio al bebé Jesús. Recordemos que Dios, el Verbo, se hizo carne, se vistió de esta naturaleza, una naturaleza humana, vulnerable, frágil. Imagínate qué más frágil que un bebé que depende de sus padres para alimentarse, para cambiarse, para protegerlo de todo. Dios se hizo carne y necesitó protección. Así que vemos la protección divina, sobrenatural, cuando Dios se le revela a estos sabios del oriente y les dice que no regresen Herodes para que no revelen dónde está el niño. Y después Dios le dice a José, ¿sabes qué? Ve a Egipto, huye a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes ha decretado que sean asesinados todos los niños menores de 2 años porque quiere matar al niño, quiere cancelar el plan de Dios en la vida de Jesús. Entonces vemos la protección de Dios para cumplir su propósito, su plan. Entonces lo que vemos aquí en este punto es el punto número 1. Vemos a un Mesías inmigrante. Qué interesante, ¿no le parece? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con nosotros. Nos vamos a identificar porque la mayoría de los que estamos aquí no somos de este país. Nuestros padres o nuestros abuelos no son de este país. Llegaron o llegamos en esta generación o una generación antes o tal vez 2, pero traemos otras costumbres, otras raíces, otra cultura. Sabemos que no es nuestra tierra de donde nosotros podemos identificarnos o agarrar nuestra identidad. Entonces muchos de nosotros somos inmigrantes aquí. Y yo entiendo todo lo que eso significa. Cuando tú no estás en el lugar, en la tierra donde tú perteneces o donde tú naciste, vas a enfrentar choques culturales, te vas a enfrentar a la barrera del idioma, te vas a enfrentar a muchas complicaciones. Hay mucha presión, hay estrés, hay ansiedad, hay temores, muchas dificultades que conllevan estar en un país que no es tuyo. Te tienes que adaptar. Tienes que hacer cambios, tienes que someterte a todo un proceso que para muchos de nosotros es complicado porque solamente aprender otro idioma ya es difícil. Pero hay otro sistema económico, político y educativo y un montón de cosas que provocan en nosotros esa sensación de que estamos en un lugar extranjero, en un país extranjero, no es el nuestro. Y yo entiendo lo que es eso porque yo también vengo de otro país. Llegamos aquí apenas hace 3 años. Entonces es interesante, cuando yo estaba estudiando este pasaje, estaba preparando este sermón, yo decía, cuando el apóstol Pablo dice que Jesús nos entiende porque fue probado en todo, fue tentado en todo, pasó por todo, y todas las áreas, las áreas de la vida humana, Jesús estuvo expuesto a eso. No me imaginaba yo que también Jesús entendía a los inmigrantes. Y resulta que sí, fue inmigrante. Él y su papá y su mamá estuvieron en Egipto, huyendo, por supuesto, huyendo de su país donde deberían de estar por la violencia.
por la violencia de Herodes, porque Herodes había decretado que todos los niños debían morir. Yo no sé si tú viniste aquí por violencia, por situación económica, por buscar un mejor futuro, por cualquier razón que hayas venido, pero lo que sí te puedo decir es que Dios tiene cuidado de los inmigrantes. Dios sabe cómo proteger, Dios sabe cómo proveer, Dios sabe cómo ayudarte, Dios sabe cómo bendecirte cuando estás en una tierra que no es la tuya, porque Él estuvo en un lugar donde no era su tierra. Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Y Dios sabe proveer y suplir. Mira, Jesús cuando era bebé recibió 3 regalos o 3 tipos de regalos de estos hombres sabios: oro, incienso y mirra. Y a veces podemos pensar, a lo mejor fue una pequeña cantidad, no sabemos, pero estos hombres eran hombres muy ricos, eran hombres que venían de lejos, y para financiar ese viaje no cualquier persona podía hacerlo. Eran hombres muy ricos, así que debieron haberle traído una buena cantidad. No sabemos cuánto, pero ese oro de seguro era la provisión que Dios estaba anticipando que ellos iban a necesitar en Egipto cuando ellos se fueran huyendo. ¿Ves cómo Dios tiene cuidado de nosotros? Nosotros estamos en un país extranjero, pero Dios ha sido fiel, ¿verdad? Dios nos ha provisto, Dios nos ha ayudado. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros. Dios no nos va a dejar nunca. Es interesante ver este cuidado de Dios. Dios tiene todo bajo control. Cuando tú estás caminando en el plan de Dios, Él se va a encargar de suplir todas tus necesidades. Recordemos aquella columna de nube que iba de día y una columna de fuego que iba de noche cuando el pueblo iba peregrinando, cuando ellos iban, ¿sí?, en el desierto. Dios se encargó de proveer no solamente la guianza, la dirección, sino que también les dio el maná, les dio el agua, les dio la protección del clima durante el día y del clima durante la noche. Pues el desierto tiene climas extremos, así como en Arizona, pero Dios nunca dejó a su pueblo. Les dio agua, comida y protección de los enemigos. Luego tenemos a la estrella que guió a los sabios. Esa Shekinah o esa estrella, esa gloria que representa la gloria de Dios, que guió a los sabios para que vinieran desde un lugar tan lejano. Imagínate esa travesía. ¿Cuántas veces tuvieron que doblar? ¿Cuántos obstáculos tuvieron que librar? Todo lo que tuvieron que pasar, pero Dios estuvo allí con ellos porque tiene un propósito. Dios tiene un propósito para ti y Él se va a encargar de que tú avances en ese propósito. Quiero animar a todos los que están aquí como inmigrantes en este país: no temas, Dios va delante de ti. Dios te ama, Dios tiene planes, Él sabe cómo te sientes. Él no te dejará y no te desamparará. Cuando prendes las noticias y oyes por todos lados que esta nueva ley y que esto y que deportaciones y que lo otro y que aquello y quieren meterte temor, ¿sabes una cosa? Nosotros como hijos de Dios no dependemos de las cosas que hace un hombre o de una ley, de una política. Dependemos de Dios. No temas, confía en el plan de Dios, confía en Él. Dios está trabajando a tu favor. Dios sigue haciendo milagros. Tú mantén tu mirada puesta en Él para que no te desvíes de su propósito. Mantén tu mirada puesta en la gloria de Dios, en esa estrella. Si es que Dios te está trayendo de un lugar lejano, de oscuridad, de una situación donde estabas alejado de Dios. O si Dios te está guiando a través de la columna de nube y de fuego, si es que vas por un desierto, tú mantén tu mirada puesta en la gloria de Dios, en el Señor, y el Señor se va a encargar de abrirte paso y de proveer todo lo que tú necesitas. Así que no es casualidad nada de lo que has vivido, ni que estés aquí hoy, no es casualidad. Dios no trabaja por casualidades, Dios trabaja con propósitos. No fue casualidad el censo que hizo el emperador César, no fue casualidad la estrella, no fue casualidad el oro que le trajeron los sabios a Jesús, no fue casualidad la inmigración a Egipto, no fue casualidad que de Egipto se fueran a Nazaret para que se cumpliera lo que decía el profeta que debía de ser llamado nazareno. No fue casualidad, y te puedo decir un montón de cosas que están aquí que no fueron casualidad. Ahora lo vemos cómo Dios acomodó todo. De la misma manera Dios está acomodando cosas en tu vida y lo ha estado haciendo sin que tú a veces te des cuenta, porque Él te ama, porque Él te escogió, Él te llamó, Él tiene planes y Él no ha cancelado su plan para tu vida. Ese es el Dios al que servimos, el mismo Dios
que nos ha traído hasta aquí, ha sido fiel el 2020, cuando estuvo la pandemia, el 21, el 22, el 23, el 24, es el mismo Dios. Tú puedes ver hacia el 2025 y, como dice el salmista, reírte de lo porvenir, porque tú sabes en quién estás confiando. Aunque las noticias anuncien cualquier tipo de cosas, tú puedes seguir confiando en el Señor. Así que Dios sigue sosteniéndonos. Pero vemos también aquí en el punto 2, un Mesías perseguido. La persecución de Herodes para matar a Jesús solo hizo que se cumplieran las profecías que se habían hecho sobre el Mesías. Así que todo lo que el enemigo hace para intentar cancelar el propósito de Dios en tu vida, solo hará que la gloria de Dios aumente sobre ti. Todo lo que el enemigo haga intentando cancelar el propósito de Dios en tu vida, lo que va a provocar esa persecución es que la gloria de Dios aumente sobre ti, porque a más persecución, más gloria, más ataque, más gloria, más ideas de destrucción del enemigo, más gloria de Dios, porque el Señor pelea por ti. Dios se va a manifestar en tu vida sobrenaturalmente. Ya hemos visto eso antes. Siempre que hay persecución, hay manifestaciones sobrenaturales. Parece que la persecución es el terreno perfecto donde los milagros, las sanidades, los prodigios, las señales, las cosas impresionantes suceden. Desde los tiempos que Israel salió de Egipto, cuando iban por el desierto, llegaron a un punto donde estaban frente al Mar Rojo y el ejército de los egipcios estaban detrás de ellos y ellos estaban acorralados. Parecía que era el final. Parecía que no había escapatoria, pero vemos lo que sucedió. Éxodo 14, 19 al 23, dice la palabra de Dios. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos, o sea, para los egipcios, y luz para otros. Así que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y los carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Moisés extendió su brazo sobre el mar otra vez, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Aleluya. Así que la persecución provoca un despliegue de la gloria de Dios a tu favor. Tal vez tú estás en un punto en tu vida donde te sientes desesperado, acorralado, desanimado, volteas para todos lados y dices no hay salida. Déjame decirte, ese momento es el momento donde Dios manifiesta su poder. Dios es experto en abrir camino donde no hay camino. Él quiere revelar su gloria sobre ti. Él no se olvida de ti. Él es fiel, Él no te va a dejar en el momento más difícil de tu vida. Dios está ahí para abrir el mar y que tú puedas pasar, porque Él te ama, porque tú eres su hijo. Él te llamó de Egipto para meterte a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tú caminas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jehová de los ejércitos va delante de ti. Él es el que pelea por ti. Confía en Él, confía en Él.
La persecución es el terreno donde lo sobrenatural de Dios se manifiesta. El enemigo puede buscar tu destrucción y atacarte. Herodes dijo: voy a hacer un plan y voy a matar a todos los niños y voy a cancelar el propósito de Dios. Voy a cancelar la salvación, voy a cancelar la restauración, voy a cancelar los milagros, voy a cancelar la sanidad, voy a cancelar todo lo que Dios ha planeado. Y Herodes creyó que tenía un buen plan, pero sabes que Dios tenía otro plan. Y no hay plan de destrucción que pueda prosperar contra los hijos de Dios. Dios tiene el poder para transformar todo lo que el enemigo hace en tu contra y transformarlo en algo a tu favor. Dios es experto en hacer eso. ¿Cuántos lo han vivido antes? El enemigo puede perseguir tu matrimonio. Puede perseguir, puede poner trampas, puede sitiar, puede acechar, puede perturbar, puede tratar de poner discordias, peleas, pleitos, contiendas, todo tipo de cosas para dividir, para enemistar. El enemigo puede perseguir tu matrimonio, puede perseguir a tus hijos, poniéndoles todo tipo de tentaciones, tratando de jalarlos para el mundo de él, para alejarlos del plan de Dios. El enemigo puede rodear y acorralar a tu familia, como lo hizo con Israel cuando estaba frente al Mar Rojo. Pero eso no es el final. Él no tiene la última palabra. El enemigo no tiene parte ni suerte contigo, porque tú le perteneces a Dios y no va a poder. Así como Dios abrió el mar para que pasara Israel, así Dios va a abrir camino y te va a sacar adelante y te va a dar la victoria sobre cualquier situación que tú estés viviendo ahora, porque no hay nada de lo que Dios no pueda librarte. No hay ninguna situación de la que Dios no pueda sacarte. No hay nada que pueda ser difícil contra Dios. No importa cuántos emperadores, cuántos Herodes, cuántos ejércitos, cuántos egipcios, cuántos enemigos, no importa cuál sea el plan que el enemigo ha estado usando para frenarte, para intimidarte, para parar la obra que Dios ha determinado para ti. No importa lo que el enemigo haya hecho, Dios te va a dar la victoria. Tú vas a ver la gloria de Dios. Dios te libera de la opresión, del temor, de la depresión, de la angustia, de la adicción, de la ansiedad. Y restaura tu matrimonio, tu familia. Cambia tu lamento en baile. Cuando el enemigo te persigue, se va a enfrentar con Dios. Se va a enfrentar con Él. El pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida. Siempre hay oposición cuando Dios quiere llevarte a esa bendición, a esa promesa. Cuando Dios te ha llevado en ese proceso y tú quieres tomar posesión de lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber persecución, siempre el enemigo va a intentar desanimarte para que renuncies a la bendición que Dios planeó para ti. Pero mira lo que dice Josué 10, 12 al 14. Cuando el pueblo de Israel estaba conquistando la tierra prometida, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Oiga usted esto: el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente que se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Quién está contigo peleando la batalla? Ese mismo Dios que es capaz de abrir mar, ese mismo Dios que es capaz de responder a la oración, ese mismo Dios es el Dios al que nosotros acabamos de alabar, de cantarle. Es el Dios por el que nos reunimos aquí. Es el Dios al que le entregamos nuestra vida. Es el Dios que vive en ti. Por eso somos más que vencedores. Por eso, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú tienes libertad para clamar al Señor, para que Él venga en tu ayuda, Él pelee tus batallas, Él te libere, Él te levante, Él te dé fuerzas de forma sobrenatural. El sol se paró, la luna se paró. Si Dios puede hacer todo eso y pudo hacerlo, ¿qué puede hacer por ti hoy? ¿Qué puede hacer Dios por ti? Imagina todo lo que Él puede hacer. Quiero
lo que quiero decir es que no importa la situación en la que te encuentres, herido, acorralado, oprimido, alejado de Dios, cualquier cosa, hay esperanza para ti. Dios está interesado en ti y Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él te ama, Él quiere revelarse a tu vida, Él quiere ayudarte. Lo mismo pasó con la iglesia primitiva cuando enfrentaron persecución. El tiempo histórico donde la iglesia trastornó las comunidades, donde el evangelio hubo una explosión, hubo un avivamiento tremendo, fue cuando hubo más persecución, cuando el imperio romano con todos sus emperadores, Tito, Domiciano, Tertuliano, el Calígula y todos esos emperadores del primer siglo que persiguieron a la iglesia para aniquilarla, para exterminarla, para borrarla del mapa. Cuando ellos intentaron esa persecución o hicieron esa persecución, fue cuando el evangelio más avanzó, fue cuando la gloria de Dios más se manifestó. Así que no le temamos a la persecución, porque sabemos quién está con nosotros. Me llama mucho la atención que a pesar de todo lo que Dios hizo por su pueblo, ellos no estuvieron dispuestos a aceptar el regalo más grande o lo más grande que Dios tenía para ellos. En la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Dios los sacó de Egipto con grandes milagros, prodigios, señales. Los sostuvo por el desierto 40 años dándoles maná, dándoles agua de la roca, protección, dándoles todo lo que necesitaban, haciendo milagros increíbles como abrir el mar, derrotando a sus enemigos. Ellos saben, el pueblo de Dios sabe, conoce todo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, lo más grande que Dios hizo por su pueblo es enviar al Mesías, enviar a Jesús, al Salvador, porque el enemigo más grande del pueblo de Dios y de la humanidad no es un imperio, no es otro pueblo, es el pecado. Y Dios envió a Jesús para pagar por nuestros pecados, para liberarnos de una vez y para siempre de ese yugo, de esa opresión. Y cuando Jesús nació, vemos a un Mesías rechazado. Punto número 3. Cuando los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén, dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarlo. ¿Dónde está nacido? Hemos seguido la estrella. Y Herodes dijo: a ver, dime más. ¿Cómo que el rey? Pues si aquí el único rey soy yo. Está interesante este asunto. Si hasta mi esposa la maté, pues nomás por andar, tal vez pensaba ocupar mi trono. ¿Cómo que hay otro rey aquí? Entonces Herodes dijo: esto está interesante. No, pues hemos seguido una estrella, nos ha guiado hasta acá, hemos venido desde lejos y la estrella nos trajo. ¿Dónde está el rey? Quiere decir que en ese momento la estrella ya no estaba, porque hubieran dicho: mira, ahí está. La estrella desapareció cuando ellos llegaron a Jerusalén. Pero entonces Herodes mandó llamar a los escribas, que eran los expertos de la ley, los doctores de la ley. Quiere decir que la palabra de Dios vino a ser la lámpara, la estrella, la luz que estaba cumpliendo esa estrella el propósito de alumbrar, de guiar. Pero cuando llega a Jerusalén, como ahí está la palabra, ahí están las promesas, ahí está la escritura, allí entonces la guía tenía que ser, la palabra tenía que ser la guía. Lo que venía siendo la estrella ahora era la palabra, ya no la vieron ahí. Y cuando vieron la palabra, vinieron los escribas y dijeron: ¿dónde tiene que nacer el rey de los judíos? En Belén, porque así está escrito, dijeron ellos. Ahí era la palabra la que estaba guiando, ya no era la estrella. Prácticamente Dios dijo: bueno, ya no necesitamos la estrella, porque al llegar ahí, los escribas, mi pueblo, los que tienen mi palabra, mi profecía, la palabra les va a bastar para ir y adorar a Jesús, para ir y reconocerlo. Pero ¿sabes qué? Hubo un desinterés de los escribas. Si yo hubiera sido un escriba, bueno, voy a hablar hipotéticamente, ¿no? Tal vez a lo mejor también hubiera rechazado, pero pienso yo ahora en mi opinión personal, si yo hubiera sido un escriba y vienen hombres de bien lejos, 2000 kilómetros caminando en un viaje, diciéndome que vienen siendo una estrella, y yo conozco la escritura, y me dicen: venimos porque recibimos señal de que el rey de los judíos iba a nacer aquí. Ellos también esperaban al Mesías. Oye, lo menos que yo pueda hacer es: ¿sabes qué? Pues me voy a unir a tu equipo y vamos y lo buscamos, porque lo estamos esperando nosotros también. Vámonos a Belén. ¿Sabes qué? Los escribas no hicieron nada. ¿Sabes por qué? Porque no es suficiente saber la palabra de Dios. Es necesario creerla y recibirla y vivirla. Hay muchas personas que entienden la palabra de Dios, se saben las profecías, se saben los salmos de memoria, y saben historia, y se saben, pero no tienen un encuentro con el Cristo,
con el Mesías, con el Rey. No han venido a rendirse ante Él como aquellos hombres sabios que sí vinieron y se rindieron ante Jesús. Entonces Jesús fue rechazado desde el momento que Él nació. Lo intentaron matar, fue perseguido. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Desde que Jesús creció en Nazaret, fue menospreciado por haber crecido en ese pueblo de Nazaret. Así que este pueblo de Dios rechazó a Jesús. Y otra vez viene a mi mente, Jesús nos entiende en todas las cosas que vivimos. Como inmigrantes, como perseguidos, como atribulados, como lastimados, como ahora hasta como rechazados. ¿Quién de nosotros no hemos vivido la experiencia del rechazo en algún momento de nuestras vidas? A veces quizás de niños, de adolescentes, de jóvenes o allá de adultos. Pero es muy común, el rechazo es una de las estrategias o las herramientas o armas que el enemigo más usa para lastimar a una persona, para causar un dolor. Porque el dolor más profundo que una persona puede tener es el dolor del rechazo. Ese es el dolor más grande. Y el dolor del rechazo lleva a una persona a buscar desesperadamente sanar esa herida o mitigar ese dolor, buscar el amor en el lugar equivocado. Recurre a todo tipo de conductas autodestructivas, ya sea al alcohol, al enojo, a la ira, a la inmoralidad, a cualquier lugar donde sienta un poquito de amor, donde me sienta un poquito menos mal de lo que estoy cargando, de esta herida, de este dolor. El dolor por el rechazo lleva a las personas a trastornos emocionales, conductas que aumentan el vacío en sus corazones. Y es interesante que Jesús entiende el rechazo, entiende el desprecio. Mire qué interesante es que a Jesús lo llamaban Jesús de Nazaret, le apodaban, era un apodo. Normalmente los apodos no son para exaltar una virtud, ¿verdad? Hacen referencia a una cosa física, ya sea defecto o rasgo físico o algún error que la persona cometió o algún lugar de origen de donde esa persona viene. Entonces, Nazaret era el apodo que le dieron a Jesús. Jesús de Nazaret era para burlarse de él, porque de Nazaret o la ciudad de Nazaret era el lugar donde la gente hacía burla, menospreciaba a Nazaret. Todas las ciudades, los estados o todos los países deben, yo pienso que tenemos una ciudad de la que hacemos chistes. ¿Existe en Guatemala también una ciudad de donde se hacen chistes? Bueno, en Sonora existe. No la voy a decir, pero si hay sonorenses aquí, y yo espero que nadie sea de Navojoa. No, pero bueno, son chistes que se cuentan, ¿verdad? De Navojoa y en Sinaloa está Guasave. Entonces, todos los estados tienen una ciudad de donde la gente hace chistes, se burla, se mofan. Entonces, Jesús era de Nazaret. Nazaret era esa ciudad allá en esa región en donde causaba pues desprecio y burla, ¿sí? Entonces, mire lo que pasó en Juan 1, 45 al 46 para comprobarle lo que le estoy diciendo. Juan 1, cuando Jesús ya estaba llamando a los discípulos, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. ¿Sí? Fíjate, la reacción de Natanael corresponde al ambiente social que se vivía en ese tiempo. Este es contexto social, contexto cultural. O sea que la impresión que tenían de Nazaret es que de allí no salía nada bueno. O sea, son tontos los de ahí, son, no sé qué expresión usar, pero lo hablaban despectivamente. Así que cada vez que decían Jesús de Nazaret, era un tono de burla, como diciendo: ¿tú crees que eres el Mesías? Eres de Nazaret, eres hijo de un carpintero. ¿No es este el hijo de María y José, el carpintero de Nazaret? ¿Cómo? Lo usaban. En ese tiempo toda la gente, el ambiente, entendían cuando mencionaban Jesús de Nazaret que era para desprestigiarlo, para humillarlo, para menospreciarlo, para que la gente no creyera en él. Así que Jesús entiende lo que es el bullying. También. ¿A cuántos les han hecho bullying?
o les hicieron. Jesús entiende el rechazo perfectamente. Pero ¿sabes una cosa? Aunque Jesús creció en Nazaret y le apodaban Jesús de Nazaret para burlarse de él, y mucha gente lo rechazó. Es más, en Nazaret dice la Biblia que no pudo hacer muchos milagros porque la gente no creía en él. Hasta ese punto fue rechazado por su propio pueblo de Nazaret. Ni los de Nazaret creían que algo bueno pudiera salir de ahí, ni ellos mismos creían en ellos. ¿Qué más van a creer los otros? Así que no importa si Jesús fue rechazado ahí, fue rechazado por todos los alrededores. Lo que importa es que el día que él estaba siendo bautizado en el Jordán, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien me complazco. A él, oigan, yo lo acepto, él es. Lo que importa no es lo que la gente opine de ti, de dónde vienes, quién es tu familia, dónde te criaste. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Tu identidad no la da la opinión de la gente. Tu identidad y tu propósito y tu destino lo determina Dios. Así que algunos de nosotros tal vez hemos lidiado con el rechazo de nuestros padres, de nuestra familia. Algunos les han hecho bullying desde niños en su propia familia, han sufrido abuso, maltrato, violencia, de tontos no los han bajado sus padres. Algunos han llegado al punto de escuchar de su propia madre: no fuiste un hijo deseado, fuiste un error, fuiste resultado o consecuencia de una noche de locura, yo ni te quería, o te quise abortar varias veces. O sea, todo ese tipo de cosas se escuchan en la gente. O tal vez has sido rechazado en la escuela, en el trabajo, por algún rasgo físico, por el lugar donde nos criamos. Les contaba en el primer servicio que cuando yo era niño, yo soy el menor de 4 hermanos. Cuando yo era niño, mi abuelo nos corrió de la casa donde vivíamos con mi abuelo y mi abuela, porque mi abuela estaba enferma y estaba en cama. Y mi mamá, por ser la más chica, pues le tocó cuidarla 15 años, tiempo completo la cuidó. Cuando mi abuela falleció, la mamá de mi mamá, pues mi abuelo se casó con otra mujer. Y un día llegamos de la iglesia un domingo y la sorpresa era que todas nuestras cosas estaban en la calle, porque la nueva mujer de mi abuelo dijo: pues ellos no tienen que vivir aquí. Nos corrió, nos sacó sin avisar ni nada. Así que no teníamos a dónde ir y nos fuimos allá a Empalme, a un lugar en la periferia de la ciudad, un barrio que era la última casa que había de la orilla. Ese barrio, en el lenguaje demográfico, se conoce como parte de los cinturones de miseria. Estaba junto al basurero de toda la ciudad, donde los carros de la basura llegaban y tiraban. Nomás había un bordo que dividía ya el basurero y donde estaba la comunidad, donde nosotros llegamos a empezar a construir una casa. No había luz, no había agua. Me tocó hacer fila para agarrar agua de una llave pública y llevar en la cubeta para la casa, porque cada casa no tenía agua potable, no había luz. Y en la tarde, ya cuando estaba anocheciendo, me mandaban a comprar 5 pesos de petróleo para la lámpara, porque no había luz eléctrica tampoco. Recuerdo que hasta con la sombra me asustaba, porque a veces que con la lámpara se hace una sombra bien grande. Y todavía mi familia se ríen de mí porque dicen que me asustaba con mi propia sombra, que tenía un cabezón también así, ¿no? Entonces, y pelo chino así como Jaciel, ¿no? Entonces, imagínate, la sombra se miraba más espeluznante. Entonces, crecimos ahí, y para variar, aparte de que estaba el basurero ahí cerca, en el otro lado pegado estaba la zona de tolerancia, donde estaban todas las cantinas de la ciudad, donde era prostitución, donde era violencia, delincuencia, drogadicción y todo lo peor estaba ahí. Estábamos por un lado el basurero y por otro lado las cantinas, y nosotros estábamos en medio. Esa colonia se llama La Ron y Camacho. Ahí crecí yo, ella sabe, ¿verdad? Nadie quería entrar a esa colonia, ni los taxis, ni las ambulancias, ni las patrullas. En ese tiempo nadie quería entrar porque temían por sus vidas. Así de peligroso y así de feo estaba el ambiente. Ahí crecí yo, era como el Nazaret de Empalme, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque cuando yo fui creciendo, Dios fue poniendo personas clave en mi vida que me ayudaron a avanzar en su propósito, a crecer. Y cuando ya estaba en la escuela, pues, tuve la gracias de Dios de estar en escuelas las mejores escuelas de la ciudad, y todos mis amigos eran hijos de empresarios y profesionistas,
Y cuando los maestros me preguntaban a mí quiénes son tus papás, yo les daba los nombres y decía, pues no sabemos ni quiénes son. Y cuando me preguntaban dónde vives, y ya les decía, no, pues ya vivo en la Ronnie. Todo el tiempo que había tareas en equipo, pues nadie quería ir a la Ronnie a hacer tareas conmigo, a mi casa. Los papás jamás iban a permitir que sus hijos fueran conmigo. Entonces siempre me daba un poquito de vergüenza, debo admitirlo, en mi adolescencia, porque sentí el rechazo, sentí el bullying por la cuestión de dónde vivía, de dónde había crecido. O sea, yo sabía quién era, yo sabía lo que Dios me había llamado, pero es algo que yo lo sabía dentro de mí. Todos los demás pues andaban en su rollo de burlarse y de hacerme bullying. Cuando estaba en la secundaria, pues pasas con todos los compañeros de la primaria a la secundaria, ¿no? Entonces siguió la carrilla, siguió el menosprecio, siguió todo eso. Entonces me hacían tantas cosas, como por ejemplo un día le quitaron los cuernos a mi bicicleta y todos estaban esperando a la hora de la salida a ver qué reacción iba a tener yo, ¿verdad? Porque llegué y mi bicicleta estaba encadenada, pues no tenía cuernos. Me pusieron un apodo que usted no le importa ese apodo, no le voy a decir, pero al rato van a andar buscando en internet, ¿no? Para decirles que toda la ciudad conoce a ese apodo, ¿no? Me conocen por ese, pero bueno, luego les contaré. Si me invitan unos tacos, les cuento. Entonces, otra vez encontré mi mochila, todos mis libros, mis cuadernos en las tazas, en el sanitario, en el baño de la escuela. Me hacían un montón de cosas. Sí, yo sentía que todo eso se debía pues, de donde yo había crecido y todo eso. Cuando llegué a la preparatoria y ya Dios me había permitido prepararme académicamente, ya por el mismo llamado de Dios y las oportunidades que Dios me daba, que yo las aprovechaba, pues ya yo tenía una visión de lo que quería hacer y aprovechaba todo lo que venía y participaba en eventos en otras ciudades o con personas importantes del gobierno. Y me acuerdo cuando me preguntaban, ¿y de dónde eres tú? Cuando yo les decía, soy de la Ronnie. ¿Qué? No, puede salir algo de la Ronnie. Y decía, ¿cómo puede ser de ahí? ¿Cómo? Y yo, pues de ahí soy, ahí crecí. Pero ¿cómo no caíste en todas las cosas? Porque de ahí es raro el que no es pandillero, drogadicto, mujeriego, parrandero, jugador, de todo. O sea, es el diario ahí. Y me decían, ¿cómo pudo? No, pues Dios saca de donde Él quiere sacar para usar como Él quiere usar. Entonces, cuando yo encontré consuelo y cuando yo sentí que Dios sanó mi corazón, fue en Hechos 22, 6 al 8, donde Pablo está relatando su conversión. Hechos dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Verso siguiente. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y a mí me impactó que el nombre de Nazaret fuera pronunciado por un Cristo glorificado, diciéndole al apóstol Pablo, mira, ese Jesús que menospreciaron, ese Jesús de Nazaret del que se burlaron, ese Jesús del que tú has rechazado, ese Jesús del que tú y todos los maestros de la ley y los judíos y el Sanedrín han dado cartas para que me persigan, ese Jesús de Nazaret soy yo. Vencí la muerte, estoy vivo, estoy glorificado, ¿sí? Ese Jesús de Nazaret vive ahora. Y cuando yo escuché esto, cuando yo estaba leyendo esto, en mi corazón surgió algo que no te avergüences de todo lo que tú pasaste o viviste, de dónde creciste, porque eso no te define. Al contrario, eso revela la gloria de Dios, lo que Dios puede hacer con alguien cuando Él escoge y llama. No importa de qué familia vienes, no importa de qué ciudad vienes, dónde creciste, las carencias que tuviste, no importa lo que sufriste, rechazo, acoso, menosprecio, no importa las ofensas, las heridas, lo que te hayan hecho. Cuando Dios determinó usarte, cuando Dios determinó bendecirte, no hay poder del diablo que pueda parar esa bendición. Y yo estoy aquí ahora para decirte, Jesús de Nazaret
del que se burlaron, al que crucificaron, vive y reina y tiene planes para ti. Y te dice: yo te entiendo, yo me identifico contigo, yo sé lo que tú sientes. Y es tiempo de que cambies tu perspectiva, te levantes en el poder de Dios, creyendo en el plan que Él tiene para ti. No te rindas, no te desanimes. No importa lo que hayan hecho, lo que te hayan dicho. Imagínate el efecto que causó eso en Pablo. Pablo dijo: ok, tú eres Jesús de Nazaret. Entonces, si a mí me rechazan como a ti te rechazaron, no me importa, yo voy a predicar, yo voy a llevar el evangelio a todas partes. Hizo sus viajes misioneros y varias veces lo apedrearon, lo rechazaron, lo azotaron. Una vez lo dejaron como muerto en Listra. Todos pensaron que había muerto y él se levantó y siguió predicando. ¿Sabes por qué? Porque tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret, el que habían rechazado. Y él dijo: no importa cuánto me rechacen a mí, si el mundo me rechaza, no me importa. Cristo me ama, mi Padre me acepta, mi Padre me recibe, mi Padre tiene la última palabra, no el mundo. Ahora no me da miedo hablar con cualquier persona, no importa la posición que tenga. A mí no me hace menos de donde yo haya venido. Eso nada más habla del poder de Dios en mí y la gracia de Dios en mí. Así que no te intimide, no te avergüences, no tengas miedo de hablar libremente del plan de Dios en tu vida. No es casualidad que estés aquí hoy. Dios tiene propósitos. Sí, quiero dar la oportunidad a aquellas personas que dicen: yo necesito a Jesús, yo quiero a Jesús, yo quiero que Él entre en mi vida, que cambie mi corazón. Yo quiero que perdone mis pecados. Yo no lo rechazo, yo lo recibo. Yo quiero creer en el plan que Él tiene para mí. Alguien levante su mano y diga: yo necesito salvación en mi vida. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Allá en el video, los que están viendo, si levantaron su mano, hagan esta oración conmigo. Repitan: Señor Jesús, te necesito. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por tus planes de salvación. Gracias por traerme de la oscuridad a tu luz. Gracias por hablarme y guiarme a un encuentro contigo. Gracias. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo, Señor. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida para que cumplas tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la familia de Dios. Gracias a Dios. Terminamos la grabación del video.